Buenas tardes, jóvenes. Vamos a hacer el ejercicio de el análisis y diseño de una superestructura a base de una losa plana maciza con volados de concreto reforzado para un puente carretero, como se muestra en la siguiente figura. Ahí ustedes van a ver que tenemos los volados tanto de un lado como del otro. La parte central se llama alma. eh, la guarnición y los parapetos tanto de un lado como otro, ya están todas sus dimensiones. Los datos del problema pues, son el claro que vamos a tener entre centros de apoyo es de 12 metros, la longitud total de la losa es de 12.5 metros, el ancho total de la losa de 10 metros, carga viva HS20, ancho de carpeta de asfalto 7.50 metros, espesor de carpeta de asfalto para diseño 12 metros, acero de refuerzo FY 4000 kilos por centímetro cuadrado, concreto F'C de 250 kilos por centímetro cuadrado. Con los datos ya que tenemos, vamos a empezar a calcular el momento por carga muerta. Tenemos aquí la figura nada más del puro volado, como ven, la línea que estamos marcando aquí de AA es el paño de empotramiento. Entonces, aquí en esta cuadrícula vamos a ir calculando las cargas de cada una de los elementos que tenemos que van a considerarse en el volado. Primero tenemos la defensa, que es una lámina ondulada que ven en esta parte. Aquí le ponemos dato porque esa lámina pues, pesa 12 kilos por cada metro. Después vamos a calcular la pilastra. La pilastra, pues como ven, es un postecito que tiene de 20 por 25, que es la sección transversal, por 40 de altura. Entonces ustedes van a calcular punto 20 por punto 25 por punto 40, nos da el volumen de la pilastra, por 2400 es el valor de la volumétrico del concreto y lo dividimos entre 1.905, que es la separación de las pilastras, porque el cálculo del volado lo estamos haciendo para 1 metro de ancho nada más. Al hacer las operaciones nos da 25.20 kilogramos. Después calculamos la guarnición. Como ven, la guarnición tiene una forma de trapecio. Para facilidad vamos a dividirla en dos figuras geométricas, que es un rectángulo y un triángulo. Primero la figura geométrica, como ven ustedes, la parte superior del trapecio tiene punto 25 por punto 30 de altura, que es esta parte, por 1 metro de profundidad y por 2400 nos da 180 kilos. Después calculamos la figura del triángulo. Ustedes ven que tiene de base punto 10 metros por punto 30 de altura, dividido entre 2 porque es un triángulo por 2400 y nos da 36 kilos de carga. Nos vamos al volado y hacemos lo mismo, dividimos un rectángulo y un triángulo. Entonces el rectángulo es punto 20, es esta parte del volado, es este rectángulo que ven aquí, por 2.50 por 1 metro de profundidad y por 2400, y esto les da 1200 kilos de carga. Para el triángulo, que es el que ven ustedes aquí, es punto 17, ese punto 17 es la diferencia que tienen ustedes de 37 centímetros menos 20, les da punto 17, lo multiplicamos por 250 por punto 5 porque es un triángulo y por 2400 y les da 510. Después finalmente calculamos la carpeta de asfalto. La carpeta de asfalto se consideró de 0.12 metros de espesor para diseño por 1.25, que es la longitud que hay del asfalto hasta el empotramiento,
lo multiplicamos por 1 metro de profundidad por 2200, que es el peso volumétrico del asfalto, y nos da 330. Ya tenemos completamente todas las cargas calculadas. Ahora vamos a calcular los brazos de palanca. Aquí lo estamos mostrando en la figura, por ejemplo, de la defensa de 1, de la pilastra de 2, de la guarnición de 3 y de 4, y del volado tenemos de 5 y de 6, la parte del triángulo, y tenemos también el de 7, que viene siendo el del asfalto. Bueno, ya con eso ya vamos a calcular los brazos de palanca. En la parte de aquí abajo, aquí ven ustedes que D1, o sea, para poderlo calcular, D1 va a ser igual a 250, que es toda la longitud del volado. Le quitamos 5 centímetros. Al quitarle 15 centímetros ya estamos al paño de la pilastra, menos 20, que es el espesor de la pilastra, y le quitamos 3 centímetros, porque la lámina tiene 6 centímetros de altura de onda, entonces su centroide lo vamos a considerar que está a 3 centímetros, y ya hacemos operaciones y nos da 222 centímetros, o sea, en metros sería 2.22, que ven ustedes aquí ya aquí en la cuadrícula. Después calculamos D2, lo mismo, 250 menos 5. El 10 viene siendo de dividir el espesor de la pilastra, que son 20 entre 2, nos da 10, y ya porque es el centroide de la pilastra, y esto nos da 235 centímetros, que ya aquí tenemos su brazo. Después nos vamos a ir a D3, también D3 va a ser igual a 250 menos 5, menos 25 entre 2, o sea, estamos sacando el centroide del rectángulo, y ya al hacer las operaciones nos da 232.5 centímetros, que es el que vemos aquí, ya 2.325 en metros. Después calculamos D4 va a ser igual a 250 menos 5, menos 25, y la base del triangulito es 10 centímetros entre 3, porque es un tercio su centroide. Ya no tenemos el valor de 216.17 centímetros. Aquí lo ven ustedes ya, ya convertido a metros, 2.167. Después vamos a calcular el D5, que viene siendo el volado, lo que es el rectángulo. Entonces ustedes allí pues es muy sencillo, tenemos 250, lo dividimos entre 2 y ya tenemos automáticamente el brazo de palanca, que son 125 centímetros, que es el centroide del rectángulo. Aquí lo están viendo ustedes, 1.25. Después vamos con el brazo de palanca de 6, que es el que viene siendo del triángulo que tenemos aquí en el volado. Es el centroide de un triángulo, es 250, o sea, un tercio de lo que se tiene ahí de altura. Esto nos da 83.33. Lo ven ustedes aquí ya convertido a metros, 833. Y finalmente calculamos el brazo de palanca de la carpeta de asfalto que tienen aquí. Esta tiene de aquí a aquí, tiene 125 centímetros la carpeta al paño de empotramiento. Entonces su centroide sería 125 entre 2, y de ahí sale precisamente el brazo de palanca, que es 0.625. Ya teniendo los valores de la carga y los brazos, van a ir multiplicando la carga por el brazo y van a ir tienen todos estos resultados. Ya cuando los tienen, los suman esta columna, y este es lo que les va a dar el momento total, que es de 2.713.42 kilogramos metro por cada metro de ancho. El cortante, aquí el cortante se calcula haciendo la sumatoria de todas las cargas, porque en un volado, cuando tenemos nosotros un volado estructuralmente toda la sumatoria de todas las cargas que existan será exactamente el valor del cortante. Por eso sumamos toda la columna y nos dará
2.293.19 kilogramos. Continuamos con el cálculo del volado por carga viva más impacto. Aquí se van a considerar tres alternativas teniendo en cuenta el factor de reducción en la carga viva debido al efecto rigidizante de la guarnición, de acuerdo a la revisión del estudio titulado Simplificación de la construcción de puentes de concreto para lograr soluciones más estéticas. Primera condición: se considerará la rueda a 30 centímetros del paño de la guarnición y permitiendo un incremento de esfuerzos de trabajo del 50%. En la segunda condición, se considerará con la rueda 60 centímetros del paño de la guarnición y permitiendo un incremento de esfuerzos de trabajo del 25%. En la tercera condición, con la rueda al borde de la carpeta de asfalto sin incrementar esfuerzos. En estas tres condiciones se emplearán las fórmulas del ancho de distribución de las especificaciones AISTO. El esfuerzo permisible del acero se determinará por medio de las fórmulas de Lash, que Fs es igual a 1343, que va a multiplicar a 1 más el momento por carga muerta entre el momento por carga viva. Ese valor debe ser igual o menor de 1800. Para el volado se va a considerar como máximo 2000 kilogramos por centímetro cuadrado, menor o igual que 2200 para el alma. La lamparita. Continuando con el problema, vamos a calcular ahora vamos a calcular el momento en zona intermedia. Como ven aquí en esta figura, donde vamos a considerar la primera condición, que va a ser a cada 30 centímetros de la guarnición. Acá abajo ven ustedes en planta el ancho de distribución de cada eje del camión. Únicamente nada más vamos a usar uno solo, que sería el eje más pesado, y como ven, nada más de un solo lado del camión interviene para el volado, los demás ya caen dentro del alma, entonces ya no se consideran. Para calcular la primera condición, vamos a poner, como ya les indiqué, la rueda a 30 centímetros de la guarnición y vamos a calcular exactamente la distancia que tenemos de X, que es la distancia que va de la carga hasta el paño de empotramiento. Entonces X es igual a 250 menos 40, que es el espesor de la guarnición, menos 30, eso nos da 180 centímetros, o sea, 1.80 metros. Ya teniendo esta distancia, calculamos el impacto. El impacto se calcula y es igual a 15.24 entre 1.80 más 38.10, que es una constante como 15.24, y eso nos da 0.38. Como rebasa el 30%, nuestro impacto va a ser nada más igual a 0.30. Después calculamos el ancho de distribución con la fórmula que se tiene en la parte de arriba, que dice que es igual a 0.8 por X más 1.143. Entonces lo vamos a calcular, que va a ser 0.8 por 1.80 más 1.143, nos da un valor de 2.583 metros. Siempre va a ser con 3 decimales esos anchos de distribución. Y ya tenemos aquí la fórmula para calcular el momento, dice que es igual a P por X por I, entre E, que es el ancho de distribución.
Entonces nuestro momento por carga viva más impacto va a ser igual a 7257.5 por X, que es 1,80, y por 1,30 del impacto. Recuerden que para no trabajar tanto, el impacto lo metemos por 1,30 ya para que nos dé directo, y lo dividimos entre el ancho de distribución y nos da el resultado de 6.574.74 kilogramos metro por metro de ancho de losa. Enseguida vamos a calcular el factor de reducción. Para esto vamos a determinar el valor de alfa. Alfa va a ser igual a 37 centímetros, que es el valor del espesor mayor del volado, entre 20, que es el espesor menor del volado, y esto nos da un 85 metros. Lo vamos a aproximar a 20, y ya tenemos que X aquí es igual a un 80, entonces LX va a ser igual a 2.5, lo aproximamos a 3 metros. Después sacamos la relación de X entre LX, que es 1.80, que es X entre 2.50, que es la longitud del volado, y nos da 0.72. De aquí nos vamos a ir a la gráfica para determinar el factor de reducción, la gráfica de zona intermedia. Aquí están viendo ustedes la gráfica de zona intermedia, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elegir primero la curva. Nosotros tenemos el valor de alfa igual a 2 y el valor de LX a 3. Entonces buscamos la curva que más se acerque exactamente a esos dos valores que tenemos. Aquí ven que alfa es igual a 2, LX igual a 3, sería lo que estamos ahí nosotros aproximando. Entonces quiere decir que la curva que vamos a elegir va a ser la segunda curva de abajo hacia arriba, como se está indicando aquí. Ya teniendo elegido la curva, vamos a entrar con la relación que obtuvimos de X entre LX, que nos dio 0.72. Entonces interpolamos, aquí ya yo les puse aquí más o menos el 0.72, y nos vamos a ir completamente verticalmente hasta tocar la curva elegida. Les recomiendo que usen una escuadra para que no se equivoquen. Después, ya tocando aquí, nos venimos horizontalmente, y aquí nos va a dar el factor de reducción, que viene siendo 0.74 o 0.75 más o menos. Ya teniendo el factor de reducción, lo que vamos a hacer es factorizar nuestro momento calculado. Aquí tenemos nuestro momento que calculamos, 0.75 por 6.574, que es este valor que tenemos aquí. Ya sacamos el momento ya factorizado. Después lo que vamos a hacer es ya calcular el momento de diseño. Para calcular el momento de diseño, nosotros vamos a tener el momento por carga muerta más el momento factorizado por carga viva más impacto, y nuestra condición dice que se debe incrementar el 50%, entonces lo dividimos entre 1.50. Entonces ya nada más se van ustedes y buscan su valor de su momento por carga muerta, que es 2.713.42, más el momento reducido, que es de 4.931.6, que es el que ven aquí, entre unos 50, y nos da un momento de diseño de 5.096.32 kilogramos metro por metro de ancho. Después ya con esto calculamos, enseguida calculamos el cortante por carga viva más impacto. Para calcular el cortante por carga viva más impacto, usamos la fórmula que es igual a P por I entre E. Entonces ya nada más es cuestión de sustituir. Tenemos el valor de P es 7.257.5. Acuérdense que sale que es la mitad del eje más pesado del camión. Lo incrementamos por impacto por 1.30 y lo dividimos entre el ancho de distribución. Es el mismo ancho de distribución con que se consideró el momento, y ya les da el valor de 3.652.63 kilogramos metro. A continuación vamos a factorizar el cortante.
con el mismo factor, 0.75 por 3.652.63, nos da un valor de 2.739,47 kilogramos por metro. El cortante es una fuerza, por eso es nada más kilos. Después tenemos el cálculo del cortante de diseño, que es igual al cortante por carga muerta más el cortante por carga viva factorizado entre 1.50. Es el mismo porque estamos usando la primera condición. Nos vamos a nuestra cuadrícula y ahí buscamos el valor de 2.293.19, que es el cortante de carga muerta más el cortante factorizado entre 1.50. Tenemos el valor de 3.355.11 kilogramos por metro. Continuando con la segunda condición, que es a 60 centímetros del paño de la guarnición. Aquí tenemos la figura. Aquí van a ver directamente que estamos colocando la carga del paño de la guarnición a 60 centímetros. El procedimiento viene siendo prácticamente el mismo. Lo que va a cambiar van a ser los valores. Aquí vamos a calcular primero el valor de X, que es igual a 250, que es la longitud del volado. Le restamos 40. Esos 40 son la suma de 5 más 35 menos 60. Y esto nos da 150 centímetros. Como ven, ya es diferente el brazo de palanca. En metros nos da 1.50 metros. Calculamos el impacto, pero como ven ustedes aquí, al calcular el impacto ya con 1.50, pues prácticamente sigue siendo mucho mayor. Entonces vamos a usar nada más el punto 30. No podemos usar más de punto 30. Inmediatamente calculamos el ancho de distribución, como se indica en la fórmula. Tenemos 0.8 por X más 1.143. Entonces tenemos 0.8 por 1.50 más 1.143 nos da 2.343 metros. Enseguida calculamos el momento. Como ven, es la misma fórmula. 7.257 por 1.50 por 1.30, que es el impacto, entre el nuevo ancho de distribución. Como ven, ya es diferente, 2.343, y nos da un momento de 6.040.17. A continuación vamos a calcular el factor de reducción. Como ven, pues el valor de alfa sigue siendo 37 entre 20, que es un 85, aproximadamente igual a 2 metros. X es ahora 1.50 y el X pues es 2.50, que es la longitud del volado, pero la aproximamos a 3. La relación de X en LX es 1.50 entre 2.50, nos da 0.60. Como ven, aquí tenemos ya un número cerrado, es que no va a haber problema. Nos vamos a ir a la gráfica para determinar el factor. Como ven, como tenemos el valor de alfa y el valor de LX son los mismos, entonces la curva va a ser la misma, no cambia la curva. Pero ahora vamos a entrar con 0.6 cerrado, como nos dio el cálculo, ¿verdad? Nos vamos verticalmente hasta tocar la curva y de ahí nos vamos a ir horizontalmente y allí vamos a encontrar el factor de reducción en la parte vertical de la gráfica, y como ven ustedes, ahí nos está dando el factor 0.845. Ahí lo ven ustedes, ahí lo van a visualizar. Bueno, ya teniendo el factor de reducción, vamos a factorizar nuestro momento de 6.040.17 por 0.845 y nos da un resultado de 5.103.94 kilogramos metro por metro de ancho de volado. Ahora vamos a calcular el momento de diseño. Como ven, es la misma fórmula, lo único que cambia es el incrementar ahora el 25% los esfuerzos. Aquí lo ven claramente. Entonces
ponemos que esto va a ser igual a 7.257.5 por 1.30 entre 2.343 y esto nos da un valor de 4.026.78. Enseguida lo que vamos a calcular va a ser el factor, o sea, con el factor de reducción 0.845 por nuestro momento que calculamos y nos da 3.402.63. Enseguida se calcula el momento de diseño del cortante. Aquí tenemos la fórmula, es el momento por carga muerta más el momento factorizado por carga viva más impacto entre 1.25. Entonces nuestro momento por carga muerta, cortante por carga muerta es 2.293.19 más 3.402.63 entre 1.25 y nos da este valor. Continuando con el problema, vamos a resolver ahora la tercera condición de zona intermedia, que nos indica que debemos poner la carga al borde de la carpeta de asfalto, como ven en la figura. Entonces, para esto vamos a calcular el brazo de palanca, que es el valor de X que ven ustedes aquí, que es igual a 250 menos 40 menos 85, que ese 85 es el acotamiento de la carretera. Nos da un total de 125 centímetros, 1.25 metros. Calculamos el impacto con la misma fórmula, lo único que cambia que aquí se divide entre 1.25, pero como ven, como se va achicando el claro, el valor se va botando más hasta 0.387, entonces como es mayor que 0.30, lo vamos a considerar como 0.30. Calculamos inmediatamente el ancho de distribución, como lo ven con la fórmula ya conocida, de 0.8 por 1.25 más 1.143 nos da 2.143 metros. Inmediatamente calculamos el momento con la fórmula ya conocida, 7.257 por 1.25 por 1.30 entre 2.143 y esto nos da 5.503.24 kilogramos metro por metro de ancho de volado. A continuación vamos a calcular el factor de reducción, que es el valor de alfa, pues sigue siendo el mismo, 37 entre 20, nos da un 85, lo aproximamos a 2 para sacar la curva elegida. El valor de X es 1.25, LX 2.5 y lo igualamos a 3. X entre LX es 1.25 por entre 2.50, nos da un valor de 0.50, aquí nos da también un valor cerrado. Por lo tanto, entrando a la gráfica, como ven, se va a usar la misma curva porque no han cambiado el valor de alfa ni LX. Entonces, pero aquí la única diferencia es que vamos a entrar con 0.5. Nos vamos verticalmente hasta este punto tocando nuestra curva. Y para determinar nuestro factor de reducción, van a ver ustedes que va a ser igual a 0.89. A 0.89. Aquí lo están viendo de la gráfica, se tiene que el factor de reducción es igual a 0.89. Ya con el factor de reducción vamos a reducir exactamente el momento por carga viva más impacto. Entonces multiplicamos 0.89 por 5.503.24 que calculamos aquí, ¿verdad? Nos da 4.897 kilogramos metro. Enseguida vamos a calcular el momento de diseño. Ya ustedes saben cómo es. Aquí la única diferencia que aquí ya no lo vamos a incrementar porque dice sin incrementar esfuerzo. Entonces el momento de diseño nada más el momento por carga muerta más momento por carga viva factorizado. Entonces nuestro momento de diseño, se van a ir ustedes a la tabla de carga muerta y vamos a tener 2.713.42, que es el momento por carga muerta más el momento factorizado, y nos da
7.611.30 kilogramos metro por metro de ancho. Enseguida vamos a calcular el cortante por carga viva más impacto. En la fórmula, acuérdense que es la misma. El ancho de distribución va a ser lo mismo que se usa para momento. Entonces vamos a tener 7.257.5 por 1.30 entre 2.143. Y eso nos da 4.459 kilogramos por metro. Únicamente vamos a factorizar el cortante con 0.89 por 4.402.59 y nos da este valor de 3.918.30. Inmediatamente vamos a calcular el cortante de diseño. El cortante de diseño dice que BDX es igual al cortante por carga muerta más el cortante por carga viva más impacto factorizado. Se van a la tabla y buscan ahí su cortante, que es este, 2.293.19, más 3.918.30, que es el que tenemos aquí factorizado, nos da 6.211.49 kilogramos por metro. Ya checando aquí, como es la tercera condición, checamos las tres condiciones para ver cuál de las tres condiciones rige, o sea, que será la que tenga mayor resultado. Y vemos que la última condición es que tenemos un momento de diseño que es de 7.611.30 kilogramos metro por metro y un cortante de 6.211.49. Ustedes comparan con la segunda y primera condición, tienen un valor menor. Vamos a continuar ahora calculando el momento por carga viva más impacto en la zona extrema. En las zonas extremas del claro longitudinalmente se considerará el triple del momento flexionante por carga viva más impacto. La longitud considerada para una zona extrema será de 1.6 veces el ancho del voladizo. Aquí les pongo el ejemplo, el ancho del voladizo o longitud del voladizo es 250 por 1.6, les da como 4 metros de lo que vamos a considerar como zona extrema. Entonces inmediatamente calculamos aquí la primera condición, es igual que en la anterior. La primera condición dice con la rueda 30 centímetros de la guarnición. Aquí lo están viendo, entonces calculamos X, aquí van a ver que pues, es el mismo brazo de palanca, el mismo impacto. El ancho de distribución viene siendo el mismo porque se dan cuenta que pues, son los mismos valores. Y el momento por carga viva más impacto también es el mismo valor que consideramos en zona intermedia. Aquí lo van a comparar, pues es 6.574 kilogramos metro y váyanse a zona extrema y es el mismo momento, así que ahí no hubo ningún cambio. Enseguida se va a calcular el factor de reducción. Tenemos que alfa es igual a 37 entre 20, nos da 1.85 y X es igual a 1.80. LX es 2.50 y la relación de X en LX es igual a 1.80 entre 2.50 nos da 0.72. Como ven es el mismo valor de la relación X entre LX. Enseguida con la gráfica, pero ahora nos vamos a ir a usar la gráfica de zona extrema. Aquí tienen ustedes la gráfica de zona extrema que ya se les envió. Aquí vamos a calcular con los valores que tenemos, ¿verdad? Vamos a buscar cuál va a ser la curva que vamos a elegir. En este caso van a ver ustedes que las curvas tienen únicamente valores de alfa, no tienen valores de LX. Entonces nosotros tenemos como alfa igual a 1.85, lo vamos a aproximar igual a 2. Entonces quiere decir que nuestra curva que vamos a usar va a ser la curva que está en el centro. Esa es la que dice alfa igual a 2. Y vamos aquí a entrar interpolando, ¿verdad? En punto 72. Se van a ir verticalmente como el anterior.
y después al tocar la curva nos venimos horizontalmente hasta el factor, y ahí van ustedes a encontrar que su factor va a ser igual a 0.604. Ya conocido el factor, vamos a calcular nuestro momento, pero acuérdense ahí lo que se dijo al principio, que en las zonas extremas el momento que se calcula se debe triplicar. Entonces ustedes pues aquí tienen 3 por F por el momento por carga viva más impacto. Entonces el 13 estamos triplicando el factor de reducción y el momento calculado, y esto nos da 11.913.43 kilogramos metro. A continuación vamos a calcular el momento de diseño. El momento de diseño es el momento por carga muerta más 3 veces por el factor de reducción más el momento por carga viva entre 1.50, que es el valor de incremento para la primera condición. Entonces ya el momento de diseño va a ser igual a 2.713.42 que tenemos en la tabla que hicimos al principio, ¿verdad? Le vamos a sumar 11.913.43 entre 1.50 y el resultado va a ser 9.751.23 kilogramos metro por metro de ancho. Enseguida van a poner que es cálculo del cortante por carga viva más impacto. Aquí vamos a calcular con la misma fórmula que usamos anteriormente en zona intermedia, pues es lo mismo, 7.257.5 por 1.30 entre 2.583, y si checan ustedes este valor es el mismo de zona intermedia. Donde cambia ya es donde estamos triplicando y con efecto de reducción. Ahí tenemos 3 que se está triplicando el factor de reducción y el momento calculado de 3.652.63 y nos da 6.618.57 kilogramos. Ya con estos datos vamos a calcular el cortante de diseño, que será igual al cortante por carga muerta más el momento factorizado y triplicado de carga viva más impacto entre 1.50, ya que hacemos operaciones. Este es el cortante, el momento ya factorizado y triplicado entre 1.50 y nos da un resultado de 8.911.76 kilogramos. Continuando con el problema del volado, vamos a ver la tercera condición. Y vamos a colocar aquí la rueda al borde de la carpeta como está aquí en la figura. Entonces vamos a calcular inmediatamente el brazo de palanca que tenemos, que es 250 menos 40 menos 85, nos da 125 centímetros, o sea, 1.25 metros. Inmediatamente calculamos el impacto, que es 15.24 entre 1.25 más 38.10, es mayor que 0.30, por lo tanto se va a quedar como 0.30 el impacto. Enseguida calculamos el ancho de distribución, 0.8 por 1.25 más 1.143 y nos da un valor de 2.143 metros. Enseguida calculamos el momento por carga viva más impacto, que es igual a 7.257.5, que es el valor de P, para que se acuerden, por 1.25 y por 1.30, que es el impacto, entre el ancho de distribución de 2.143, nos da un resultado de 5.503.24 kilogramos metro por metro de ancho de losa. Después vamos a calcular el factor de reducción. En este caso sigue siendo el valor de alfa igual a 1.85, aproximadamente 2 metros, y X es 1.25 como se calculó anteriormente. Después LX es el valor de la longitud del volado, que es 2.50, lo estamos aproximando a 3 metros para que coincida con la curva que vamos a elegir.
Y la relación de x en Lx es 1,25 entre 2,50, nos da 0,50. Aquí también nos da un número cerrado. Entonces de aquí nos vamos directamente a la gráfica. Y es la misma curva, como ya se les indicó, no varía, pero el valor de la relación pues es 0,5. Entonces llegamos y tocamos precisamente la curva que tenemos en el centro, que es la que vale alfa igual a 2. Entonces ya con esto, al tocar la curva de alfa a 2 con 0,5, ustedes se van a venir directamente hasta esta parte de acá, y aquí van a encontrar que su factor de reducción va a ser de 0,77. Ya obtenido el factor de reducción, vamos a factorizar nuestro momento y triplicarlo. Entonces vamos a multiplicar 3 por 0,77 por 5.503.24, que es el valor que tenemos acá calculado, y nos da 12.712.46 kilogramos metro por metro de ancho. Enseguida hacemos el cálculo del momento de diseño. El momento de diseño se va a calcular con la fórmula que tenemos aquí. Acuérdense que aquí no hace ningún incremento. Entonces tenemos el valor del momento por carga muerta, que es el que tenemos en la tabla, ¿verdad?, de carga muerta, más el momento que acabamos de calcular de 12.712.46, nos da un valor de 15.425.90. Ya que tenemos el momento de diseño, nos vamos a ir al cálculo del cortante por carga viva más impacto, y la fórmula ya la conocen, que estamos usando, 7.257.5 por 1,30 entre 2.143, que es el mismo ancho de distribución que el de momento, y nos da 4.402.59. Con este valor vamos a factorizar nuestro cortante, que será y triplicar a la vez 3 por 0,77 por 4.402.59, nos dará 10.169.98 kilogramos por cada metro de volado. A continuación vamos a calcular el cortante de diseño, como dice la fórmula, el cortante de diseño más 3 veces el factor de la carga viva más impacto. El cortante de carga muerta es 2.293.19, acuérdense que sale de la tabla, más los 10.169.98 que acabamos de calcular. Eso nos da un total de 12.463.17. Y ya teniendo estos valores, vamos a checar las 3 condiciones que hicimos de zona extrema: la primera condición, segunda condición y tercera condición, y verificamos cuál es el momento que rige, que es el que debe tener los valores mayores, que son estos que están aquí indicados. El valor que tenemos aquí es de 15.425.90 kilogramos por metro, y el cortante 12.463.17. Después terminando la tercera condición, se van a calcular los esfuerzos permisibles. Primero lo vamos a calcular, los esfuerzos permisibles, con la zona intermedia en función de la fórmula de Lash. Entonces la fórmula de Lash dice que es igual a 1.343, abriendo un paréntesis, que va a multiplicar a 1 más el momento por carga muerta entre el momento por carga viva más impacto con factor de carga, factorizado, perdón. Hacemos los cálculos, y haciendo los cálculos que aparecen aquí abajo nos da un valor de 2.087.02 kilogramos por centímetro cuadrado, mayor que 1.800. Entonces, por lo tanto, el valor del esfuerzo máximo se va a tomar como 1.800 kilos por centímetro cuadrado. Enseguida vamos a calcular una relación que dice que N va a ser igual al módulo de elasticidad del acero entre el módulo de elasticidad del concreto. Aquí vemos que el módulo de elasticidad del acero es de 2.039.000,
kilos por centímetro cuadrado, y el módulo de concreto tenemos 14.000 raíz cuadrada de F'C. Este valor de 14.000 es únicamente para concreto de 250, porque varía de acuerdo a la resistencia. Entonces sacamos el valor de N, aquí más sustituimos los valores, 2.039.000 entre 14.000 entre 250, eso nos da 9.21 y lo vamos a aproximar a 9. Ya teniendo el valor de N, ya podemos calcular el esfuerzo FC, que aparece en esta fórmula que dice que es igual a 0.4 por F'C, que va a ser igual a 0.4 por 250, nos da 100 kilos por centímetro cuadrado. Enseguida vamos a calcular una constante que se llama K, como dice la fórmula, que va a ser igual a 1 entre 1 más Fs entre N Fc. Entonces aquí sustituimos los valores de 1 entre 1 más 1800, que se fue el esfuerzo máximo permisible, entre 9 y entre 100, y eso nos va a dar 0.333, que tienen que ser con 3 decimales. Después calculamos otra constante, J, que es igual a 1 menos K sobre 3. Sustituimos valores, 1 menos 0.333 entre 3 nos da 0.889. Enseguida vamos a calcular un valor de R, que es igual a 1 medio por F'C por K y por J. Entonces ya más sustituimos aquí 0.5, que es 1 medio, por 100, que es el esfuerzo de FC que calculamos hace rato, por 0.333, que es el valor de K, y por 0.889, que es el valor de J. Este valor, resolviendo, es 1480 kilos por centímetro cuadrado. Enseguida tenemos aquí el momento de diseño y el cortante de diseño de zona intermedia, que quede claro. Esos son los valores de zona intermedia. Ahora vamos a calcular los esfuerzos permisibles en zona extrema. Se calculan por separado. Entonces, para zona extrema, pues como ven es la misma fórmula, nada más lo único que cambia aquí, que aquí se tiene que meter el momento por carga viva, considerando que se triplicado y factorizado. Debe ser igual a o menor que 1800 para el volado. Para el caso de cuando se diseña el alma, se va a considerar como 2000, pero aquí ya no lo estamos poniendo. Enseguida vamos a calcular el Fs, va a ser igual a 1333, que tenemos aquí en la fórmula, más 1, más 2713.42, que es nuestro momento que viene de la tabla, y los 12.712.46, que son el valor que ya está triplicado y factorizado. Haciendo operaciones, esto nos da 1629.66 kilogramos por centímetro cuadrado. Como ven, este valor es menor que 1800. Entonces, por lo tanto, Fs va a ser igual a 1629.66 kilos por centímetro cuadrado. Aquí nuevamente vamos a calcular las constantes para zona extrema. Es la misma fórmula, como ven. Entonces vamos a tener 1 entre 1629.66 dividido entre 9 y entre 100, y esto nos da 0.356. Lo mismo para la J, va a ser 1 menos K sobre 3, entonces 1 menos 356 entre 3 nos da 0.881. Enseguida calculamos el valor de R para la zona extrema, que es, como dice la fórmula, es 0.5 por 100, que es el Fc, por K, que es 0.356, y J 0.881, y esto nos da 1568. Aquí tenemos los momentos y cortantes que rigieron en zona extrema. Con estos valores vamos a calcular el peralte efectivo.
El peralte efectivo se tiene que calcular con el momento mayor, que es en el de zona extrema. Entonces, como ven, para calcular el peralte, dice que deba ser igual a la raíz cuadrada del momento de diseño entre R, que ya sabemos cuánto vale, y B. Esta B es el ancho de la losa, que es unitaria para 1 metro. Entonces, aquí van a poner ustedes el valor únicamente, acá lo tienen bueno, aquí ya está convertido a kilos centímetros, hay que ponerlo en kilos centímetros el valor del momento, que son 1.542.588. Tiene que, ¿por qué? Porque nuestro valor de K está en kilos por centímetro cuadrado. El ancho de la losa que estamos tomando en cuenta son 1 metro, son 100, hay que poner en centímetros. Este cálculo nos da 31,37, aproximadamente igual a 32 centímetros. Entonces, le vamos a dar, este es el peralte efectivo, se refiere de donde tenemos el acero, y consideraremos un recubrimiento de 5 centímetros en el acero. Entonces el valor de H total va a ser igual al peralte más el recubrimiento. Entonces sumamos, esto va a ser igual a 32 más 5, nos da 36,37 centímetros, que es aproximadamente a 37 centímetros que propusimos desde un principio en el paño de empotramiento. Le ponemos allí que pues, sí pasa, de acuerdo a lo que se supuso. Enseguida vamos a calcular el área de acero en zona intermedia, que quede claro, vamos a calcular el área de acero en zona intermedia. Para calcular el área de acero en zona intermedia, AS es el área de acero por el momento de diseño entre FSJD. Aquí tenemos que poner el momento de zona intermedia. El esfuerzo en zona intermedia, acuérdense que nos dio 1800, el valor de J nos dio 0.889 y el 32 es el peralte que acabamos de calcular. Esto nos da un área de acero de 1486 centímetros cuadrados por metro de ancho de losa. Enseguida vamos a calcular la separación de las varillas en zona intermedia. Se usarán 2 diámetros diferentes, usando varillas del número 4C y varillas del número 5C. Se tiene aquí en la parte de abajo, tenemos que las varillas del número 4C tienen un área de acero de 1.27 centímetros cuadrados, las varillas de 5C 1.98 centímetros cuadrados, y esto lo vamos a sumar y nos va a dar 3.25 centímetros cuadrados. Es de las 2 varillas que vamos a usar. Aquí lo estamos considerando como si fueran esas 2 varillas en paquete. Entonces, después se calcula la separación de las varillas, como ven la fórmula, que es el área de acero considerada por el ancho de diseño de la losa entre el área de acero. Entonces tenemos 3.25 por 100, que es el ancho de la losa, entre 1486 que calculamos acá arriba, y esto nos da 21.87, quiere decir que nuestras varillas van a dar a cada 22 centímetros. Más adelante les voy a enviar otro video para continuar con el mismo problema. Continuando con el problema, tenemos aquí un croquis de la separación de las varillas que se calcularon de zona intermedia. Aquí lo que ven ustedes que nos salieron a cada 22 centímetros. Lo que tienen ustedes aquí que la varilla del número 4 se cruza toda hasta el otro volado. Por eso se pusieron 2 varillas, porque una de ellas va a cruzarse de volado a volado. Y las del número 5 se van cortando a partir de una distancia de 60 centímetros después del empotramiento. Y ese sería el croquis de armado. Ya lo vieron en el corte anterior, que ahí aparece en el volado cómo van las varillas por la parte de arriba. Enseguida vamos a calcular la separación de las varillas en zona extrema.
Tenemos aquí el momento que nos dio el momento de diseño de zona extrema. Entonces, para calcular el área de cero es la misma fórmula. Tenemos aquí el momento, lo ponemos en kilogramos centímetros, en 1.542.548. Lo dividimos entre el esfuerzo permisible que calculamos para zona extrema, entre el valor de J y el peralte. Y esto nos da 33.58 centímetros cuadrados de área de acero. Enseguida vamos a calcular las varillas como si fueran 3 varillas en paquete. Entonces vamos a poner primero una parrilla del número, una parrilla que va del número 5C. La siguiente parrilla va a ser del número 6C y la siguiente parrilla va a ser del 5C, pero es una parrilla que va a ser en forma diagonal a 45 grados. Eso lo van a ver ya en el siguiente croquis que vamos a ver. El ancho del voladizo, longitud del voladizo es de 2.50 metros. Si nosotros lo multiplicamos por 1.6 por 2.50, nos daría como 4, o sea, nos da 4 metros que corresponden a zona extrema, que ya lo habíamos visto anteriormente, que debe tener 4 metros en lo que serían las zonas extremas simétricas, las donde empieza el volado y donde termina. Bueno, entonces aquí vemos que tenemos varillas del número 6 con un área de acero de 2.87, varillas del número 5C con un área de acero de 1.98 centímetros cuadrados, y varillas del número 5C, que es también de 1.98, pero lo vamos a multiplicar por el coseno de 45 grados, porque va a ser diagonal a 45 grados, ahorita lo van a ver en el croquis, y esto nos da, ya multiplicado por el coseno de 45, 1.40, sumamos y nos da 6.25 centímetros cuadrados. Después vamos a calcular la separación de estas varillas con la fórmula que ven arriba, y después ponemos, o sea, el área de acero que aparece ahí en la forma son 6.25 por el valor de B, que son 100, es el ancho que estamos calculando de losa, entre 33.58, que es el área de acero que acabamos de calcular, que es esta. Eso nos da 18.61, lo vamos a aproximar a 18 centímetros de separación las varillas. Aquí tenemos un croquisito más o menos, para que tengan idea cómo sería, ¿verdad? Vistas las varillas en corte. Supusimos que iban en paquete, pero no van a ir en paquete. Aquí van a ver, ponemos, por lo tanto, se colocarán varillas del número 6C a 18 centímetros, como salió en el cálculo, varillas del número 5C a 18 centímetros y varillas del número 5C a 18 centímetros en forma diagonal. Y aquí aparece el croquis del armado. Todo este armado que ven aquí va por la parte superior del volado. Aquí tenemos la varilla del número 5, la varilla del número 6, varilla del 5, varilla del 6, varilla del 5, varilla del 6, varilla del 5, varilla del 6, y así sucesivamente. Y las varillas diagonales, que están aquí a 45 grados, como ven, van a cada 18 centímetros. Así es como quedan. ¿Por qué se pusieron estas varillas diagonales? Por el motivo que cuando van pasando las cargas del camión, la losa se va flexionando un poco, ¿verdad? Y después se levanta, y llega el momento en que las esquinas precisamente de la zona extrema se empiezan a levantar, para evitar que se levanten estas esquinas hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Se le está poniendo varillas a cada 15 centímetros. Aquí faltaron algunas varillas que van más acá, que se tiene que completar, pero ahí ya tienen el croquis final del armado del volado. A continuación, aquí ven ustedes en este croquis las varillas del 5 a 18, del 6 a 18, ¿verdad?
y las varillas diagonales, pues esas se verían también en el mismo sentido, pero porque son diagonales. Después vamos a verificar nuestra losa, a ver si va a pasar por cortante. Entonces nos vamos a ir al cortante de diseño que calculamos en zona extrema, que fue de 12.463.17 kilogramos por cada metro de volado. Entonces ya lo calculamos con la fórmula que dice que es igual al cortante de diseño entre B por D. Entonces aquí tenemos el cortante de diseño, como está indicando aquí, son 12.463.17 entre 100, que es el ancho de diseño, y 32, que es el peralte efectivo. Y nos da que el esfuerzo cortante que tenemos aquí es de 3.89 kilogramos por centímetro cuadrado. Normalmente esta parte de aquí, esta B, debe ser una B minúscula para diferenciarla del cortante. Este es un esfuerzo cortante. Entonces nos da 3.89 kilos por centímetro cuadrado. Después calculamos el esfuerzo permisible que soporta el concreto. Y de acuerdo a las normas ASTO, el esfuerzo permisible que aguanta el concreto es igual a 0.254 entre la raíz cuadrada de F'C. Entonces ya sustituimos aquí los valores y eso nos da 4.02 kilos por centímetro cuadrado. Como ven ustedes, este es el esfuerzo cortante permisible, que es mayor que el que está actuando. Esto quiere decir que sí pasa por cortante. Esto quiere decir lo siguiente: imagínense que ustedes se le está aplicando esta fuerza, ¿verdad? Ustedes se aguantan 4.02, pero se les va a aplicar 3.89, quiere decir que no hay ningún problema, lo van a aguantar. Después vamos a calcular, bueno, esto ya no lo vamos a calcular para que no se confundan. Esto se puso aquí para cuando el cortante no pasara, entonces podríamos hacerlo de esta forma, pero esto no lo deben de tomar en cuenta. Después viene aquí diseño del volado con factor de carga. Esto no lo van a hacer, porque si lo hacen pues se van a confundir y además se va a llevar más tiempo. Entonces este es lo mismo, cómo calculamos los elementos mecánicos, pero con factor de carga, que fue un ejemplo que vimos en la anterior losa. Es similar. Entonces aquí nos vamos a pasar hasta donde dice el cálculo del acero por temperatura en lecho inferior paralelo al de flexión. Este acero que vamos a calcular se calcula con esta fórmula, que es AS, que es de una T, que es de temperatura, con 0.00125 de B por BH. B viene siendo el ancho de diseño y H es el espesor de la losa. Como ven, esto debe ser menor o igual que 6 centímetros. Si es mayor, ya nada más se ponen 6 centímetros. Aquí lo calculamos: 0.00125 por 100 por 37 y nos da 4.63 centímetros cuadrados de área de acero de temperatura. Enseguida vamos a poner aquí: de acuerdo al Departamento de Puentes de la Secretaría de Comunicaciones, se recomienda que esta área de acero se duplique para prevenir una inversión de momentos. Entonces aquí lo que hacemos es duplicar esta área de acero, como está aquí indicado, 2 veces el área de acero, son 2 por 4.63, nos da 9.60. Ya con este valor que tenemos aquí, van a poner que se colocarán las varillas a cada 21 centímetros, porque aquí estamos sacando la separación. Es como van a quedar estas varillas, que son estas que ven en el corriquete, estas que vienen aquí abajo. Esta varilla son las de temperatura. Y van a ir a cada 21 centímetros. Después vamos a calcular el acero por temperatura en lecho inferior paralelo al eje del camino. Son estas varillas que están en puntito aquí abajo, aquí mismo. Entonces eso lo calculamos. Aquí vamos a calcular un H
como son dos espesores diferentes, vamos a calcular una relación de 0.37 que tenemos de volado aquí, de espesor de volado, más los 20 centímetros de aquí. Eso entre 2 nos da 28.5, entonces lo que vamos a aplicar es 0.00125 por BH, la misma fórmula. Aquí la calculamos, multiplicamos por 100 y por 28.5 nos da 3.56, menor que 6 centímetros, así que no hay ningún problema. Enseguida calculamos la separación de las varillas, usando varillas del número 4C, que tienen un área de acero de 1.27 centímetros cuadrados. La separación es esta fórmula que hemos estado usando, entonces 1.27 por 100 entre 3.56 del área calculada nos da 35 centímetros, .67. Se recomienda que estas varillas no vayan a más de 30 centímetros, por eso aquí le estamos poniendo que las varillas del número 4 van a ser a cada 30 centímetros, que lo están indicando, se están indicando aquí en esta parte. Después viene, se va a calcular las varillas en el lecho superior, o sea, paralelas al eje del camino, que son estos otros puntitos. Esos se van a calcular igualmente que los de abajo, así es que prácticamente nos van a ser igual. Por lo tanto, si los calculamos vamos a llegar al mismo valor y van a ser del número 4 a 30 centímetros. Y con eso dejamos terminado lo que sería ya el cálculo del volado.